Salmos, por favor. Salmos capítulo 32, verso 5. Y voy a pedir a la congregación que podamos colocarnos en pie para darle lectura. Salmo 32, verso 5 será la cita bíblica que será la base del servicio en esta tarde. Vamos a esperar a que todos estén de pie y todos tengan listo en su Biblia. Yo le daré lectura en voz audible, ustedes me seguirán con su vista. Salmos 32, 5, así dice la palabra de Dios. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Quisiera dar una cordial bienvenida a nuestra hermana Lulú, que por ahí está, Lulú de Torres. Por ahí vimos que andaba con Ministerio Infantil. Hermana, bienvenida, la esposa del pastor Tomás Torres. Dios le bendiga, por aquí ha estado trabajando con divisiones infantiles. Le damos una cordial bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Saludos al pastor. También quisiera dar una cordial bienvenida a la familia del pastor Jacob Bolaños. Ella nos acompaña, su esposa, sus hijos están con nosotros. Dios les bendiga. Y quien tiene la exposición de la palabra en esta tarde es el pastor Jacob Bolaños. Le preguntaba yo acerca de la lista de departamentos que él atiende en la asociación y son varios. Así es que para beneficio de cada uno de ustedes, los que no tengan el contexto general, voy a dar lectura de los departamentos que él atiende. Que Dios le dé sabiduría porque son 7 departamentos los que él está atendiendo en la asociación. Atiende a jóvenes, publicaciones, educación, comunicación, capellanía, reavivamiento y reforma y salud. Son 7 departamentos los que le han encomendado, él los está atendiendo y él tiene la exposición de la palabra en esta tarde. Pastor, Dios le bendiga. Este es su tiempo y esta es su iglesia. Buenos días, hermanos. Es un gusto encontrarnos en la casa de Dios. Antes de comenzar, me gustaría, vamos a pasar un video, a ver si podemos tener audio en la computadora y suficiente volumen, por favor. Quiero que vean este video. Este propósito es, voy a tratar de concentrarme en toda la iglesia, pero he venido con un propósito específico, a hablar con los jóvenes. A ver si podemos. Vuelve a meterlo y a sacarlo. Hay un falso ahí. Okay. Por favor, vamos a verlo. Voy a tratar de leer, a ver si tenemos audio. Voy a tratar de leerlo a beneficio de los demás. Este es un asilo de ancianos. ¿Qué es eso? Un gorrión. El hijo responde a su padre en un asilo. ¿Qué es eso? Te lo dije recién, papá, es un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá, un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo esto? Ya te lo dije un montón de veces, es un gorrión, ¿no lo puedes entender? ¿A dónde vas?
Trae su diario. En voz alta. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente nuestro. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era eso. Y yo respondí las 21 veces que eso era un gorrión. Lo abracé cada vez que me hizo la misma pregunta. Una vez y otra vez. Sin enojarme y sintiendo afecto por mi pequeño hijo inocente. Vamos a orar. Querido Padre, ha llegado el momento de abrir las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor, que el propósito que tú tienes para la iglesia, especialmente para nuestros jóvenes, pueda cumplirse de acuerdo a tu voluntad. Que ninguno de los que estemos aquí, Señor, tengamos un concepto equivocado de quiénes somos delante de ti. Y que a pesar de nuestros errores, tú eres suficiente para perdonar nuestros pecados. Si alguna vez, Señor, nosotros nos hemos equivocado al relacionarnos con nuestra familia, con nuestros padres o nuestros hermanos, perdónanos. A veces no entendemos que quienes nos aman han dado mucho y que a veces ahora nos toca a nosotros también dar por amor. Recuérdanos, Señor, que somos una familia y que como jóvenes pertenecemos a una familia muy especial. Rogamos tu presencia una vez más. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abramos la escritura en el Evangelio según San Mateo. Espero que este video haya sido suficientemente explícito para introducirnos al tema de esta mañana. Y queridos jóvenes, vengo con esa encomienda. Hace unos días, semanas, meses atrás, habíamos confirmado esta cita, muchachos. Me gustaría con ustedes estudiar los evangelios, la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, un evangelio que al igual que Lucas, tenían el propósito de hablar de Jesucristo como el Hijo del Hombre. A diferencia de Marcos, que habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, y de Juan, hablando de la humanidad y la divinidad de Cristo. Debo decirles que en el capítulo 1, versículo 1, Mateo comienza una lista de la familia de Jesús y le dice libro de la genealogía de Jesucristo. Déjenme, muchachos, explicarles algo importante. La palabra o el nombre Jesucristo es un nombre compuesto de la palabra Jesús y Cristo. Quiero decirles que anteriormente los nombres eran muy cuidadosos cuando se escogían, porque hablaban del testimonio y la fe de los padres y también de la actitud de los hijos. Pero en este caso sucede que se unen dos palabras: Jesús, de un término hebreo, Yehoshua, que finalmente es Jehová es mi salvación, y Cristo, Christos, que es ungido o Mesías. Si ustedes se dan cuenta, la idea que tiene Mateo al llamar a Jesús Jesucristo es porque quiere darnos a entender algo de su divinidad, pero también como Salvador. Él es el Mesías. Pero lo interesante en el Evangelio es
que en el capítulo 1, versículo 17, la genealogía de Mateo, la familia de Jesucristo, comienza así en 3 periodos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Mateo divide la familia de Jesús en 3 partes, muchachos. La primera menciona a David. Cada vez que un gobernante hablaba diciendo que era hijo de David, es porque daba a entender que venía de la descendencia del Mesías, de quien habría tenido que ser el Mesías. Y de acuerdo a la Biblia, él no comienza con Adán, como Lucas capítulo 3 menciona la genealogía de Cristo. Mateo comienza con David, porque dice la palabra de Dios aquí que desde Abraham hasta David se da una circunstancia interesante. Lo vemos en el capítulo 1, cuando se le dice, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. La Biblia dice que el periodo de Abraham a David, Abraham el padre de la fe, el padre de todas las multitudes, dice la escritura que ese es el periodo de Abraham a David, donde es la era de los patriarcas. Lo resume Mateo. Muchachos, el segundo grupo es desde David hasta la deportación de Babilonia, que habla de la era de los reyes, la monarquía. Y luego de la deportación de Babilonia hacia Jesucristo, cuando el pueblo de Israel era cautivo de naciones extranjeras. 3 divisiones interesantes. La Biblia menciona que entonces Mateo comienza a hablar de Jesucristo. Debo decirles, muchachos, que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, las genealogías, las familias siempre hablaban de los varones, y mencionar a mujeres era una excepción, no era la regla. Y ahora lo vemos en el caso de Mateo. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, en el versículo 3, empezando a mencionar 4 mujeres. Debo decirles, muchachos, que me gustaría con ustedes estudiar esto que es muy importante para nosotros hoy día. Mateo menciona 4 mujeres que, déjenme decirles, comentario bíblico adventista dice que probablemente las 4 eran de origen gentil. No eran judías o no eran del pueblo de Israel. Debo decirles, muchachos, que esto no era común, porque hay mujeres que no están en esta genealogía que pareciera que deberían estar, como Sara, Raquel tal vez, pero no están. Y la Biblia menciona 4 mujeres. Mateo se está saliendo un poquito de los esquemas y tenía una razón. La Biblia dice en Mateo 1:3 que Judá, mencionando la primera mujer, engendró de Tamar a Fares y a Zara. Muchachos, déjenme decirles que vamos a hablar de la primera mujer, rapidísimo. Voy a contarle la historia. Génesis capítulo 38, por favor. La Biblia menciona en el Génesis, en el capítulo 38, la historia de esta mujer, que no siendo de judía, no siendo del pueblo de Israel, la Biblia menciona que Judá se apartó de sus hermanos y se fue con un varón adulamita llamado Hira. Estando allí con un cananeo, dice la Biblia que había un hombre llamado Súa que tenía una hija y Judá se casa con ella. Fíjense la historia. La Biblia dice que entonces Judá engendra 3 hijos con esta mujer: Onán y Sela. La Biblia dice entonces que Judá le busca mujer a su hijo mayor, a Y dice la Biblia que entonces llega la muchacha llamada Tamar. Y dice la Biblia que se casan. Pero era malo, dice la Biblia, al igual que sus hijos. Y dice la Biblia que no tuvieron hijos y se muere Luego dice la Biblia que le da a Tamar por esposa a Onán, su segundo hijo, Judá. Y dice la Biblia que entonces Judá también se dio cuenta que no tenían hijos porque Onán no quería tener hijos de su hermano, porque si se casaba con la esposa de su hermano que había fallecido, no era su descendencia. Y la Biblia dice que quiso evitar embarazar a esta mujer y que era malo y murió también. La Biblia dice que Sela, el hermano menor, estaba muy chico para casarse con ella. Y dice la Biblia entonces que Judá le dijo a Tamar: mira, Tamar, no tengo más hijos, el que tengo está muy pequeño, vete a la tierra de tus padres, corre, quédate allá y cuando crezca Sela te lo voy a dar para que te cases. Aparentemente eso no era verdad, porque ya habían muerto 2 hijos. La Biblia dice entonces que en la historia, esta Tamar, versículo 12, que pasaron muchos días, dice la Biblia, y entonces la esposa de Judá muere. Dice la Biblia que cuando iban a trasquilar las ovejas, dice la palabra de Dios allá a Timnat,
Dice la Biblia que entonces alguien le dijo a Tamar, Tamar, ¿qué pasó? Tu suegro viene a Timnat. Y él viene porque quiere consolarse, porque no, su esposa había muerto. Ustedes deben entender, muchachos. Y la Biblia dice que entonces subió. Y entonces ella se quitó los vestidos de viuda, y dice la Biblia que se puso algo en el rostro para que le tapara el rostro, y le puso otra ropa. Se puso en Enaim, dice la Biblia, camino a Timnat. Y dice la escritura que ella se vistió como si fuera una prostituta. Y llegó Judá, la vio a ella y le dijo, ¿qué me vas a pedir si yo me junto contigo? Y dice la Biblia ahí que ella le dijo, muy bien, ¿qué me puedes dar entonces? Y ella le pidió, y él dijo, te puedo dar un cabrito de las cabras. Y como no lo tenía, le dijo a ella, dame algo en prenda. Judá no sabía que era su nuera. Y dice la palabra de Dios que le da 3 cosas. Versículo 18, su sello, su cordón y su báculo. Y dice la palabra de Dios que lo acepta. Finalmente se va a Judá, se va a Tamar, y dice la Biblia que 3 meses después vienen corriendo y le dicen a Judá, Judá, ¿qué pasó? Que tu nuera, la que está esperando a tu hijo, ha fornicado. ¿Cómo? Está embarazada. ¿Cuánto? 3 meses tiene. Y entonces Judá dice que manda a su gente, le dice, sáquenla y quémenla. Cuando le iban a sacar, entonces ella dijo, espérense, porque el hijo, el padre del hijo que estoy esperando es el dueño de estas cosas. La Biblia dice que les muestra el sello, el cordón y el báculo. Y entonces sabe Judá que él había sido engañado. La palabra de Dios menciona que entonces no vuelve a tener relación con ella, pero nacen dos gemelos en el vientre de esta mujer, Fares y Zara. Dice la Biblia que cuando van a nacer, dice el capítulo 38, versículo 28, que cuando estaban dando a luz sacó la mano uno y la partera le ató un hilo rojo. Después dice que metió la manita y salió otro. Y dice la Biblia que el que entonces nace es Fares, el que sale completo. Y el que tenía la manita con el hilo rojo ahí en la muñequita era Zara. Y dice la Biblia que esta familia pertenece a la ascendencia de Jesucristo. ¿Ah? Un historiador, muchachos, trataría de evitar que cuando van a hablar para convencer a un pueblo que eres algo importante, va a evitar detalles para que no lo rechacen. Si ustedes se van a dar cuenta y leen las biografías de los gobernantes, presidentes, reyes, siempre van a evitar cosas que hablen mal de ellos, porque no quieren dar a entender que su gobernante o su líder es malo y que viene de familia que tiene dudas. Pero Mateo está hablando aquí de la genealogía de Jesucristo. Les decía que era el Salvador, les decía que era el Mesías. Pero momento, Mateo, ¿por qué entonces metes a la familia de Jesús una mujer que ni siquiera era del pueblo, que se disfraza como prostituta y que también se mete ahí en la genealogía de Jesucristo? Increíble, muchachos, increíble. Vayamos porque la historia continúa. Dice la escritura, Mateo capítulo 1, volvamos muchachos, hermanos. Discúlpenme hermanos, vengo con la intención. Sin embargo, yo sé que esta iglesia es una iglesia de muchos jóvenes. Déjenme hablarle muchacho a todos. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 1, versículo 5, la segunda mujer. Salmón engendró de Rahab a Booz, dice la Biblia. La Biblia menciona en Josué capítulo 2 la segunda mujer, Rahab. La Biblia cuenta, los 2 espías se meten a Jericó. El rey de Jericó sabe que hay 2 espías y dice la Biblia que los busca en la casa de Rahab. Y Rahab era una, ¿qué muchachos? Una prostituta. Y la Biblia dice que siendo de Jericó cananea, dice la Biblia que encuentra a los espías, los mete a su casa. El rey manda soldados para sacar a esos 2 espías. Esta los sube al terrado, entre el lino los esconde. Y llegan los soldados, saca, dice el rey, saca a esos espías. No, pues que ya vinieron y no sabía, ya se fueron por allá. Y se van los soldados a buscar. Dice la Biblia que esta mujer prostituta, Rahab, escondió a estos 2 espías y les dijo, váyanse, esperen 3 días hasta que regresen y entonces váyanse, porque yo reconozco que Jehová les va a dar esta tierra y todo Canaán. Y dice la palabra de Dios que la señal para que ella pudiera salvarse de la destrucción es que pusiera un hilo rojo en una ventana y todos los que estuvieran allí, porque ella en ese momento era soltera. La Biblia menciona que era padre, madre y hermanos. Y dice la Biblia que estaba ella ahí. Cuando vino la destrucción de Jericó,
se salvó ella y los que estaban en esa casa. Pero, ¿qué pasa? La Biblia menciona que la segunda mujer que se menciona era de Jericó, no era cananea y era prostituta. Uno podría decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué familia? Tercera mujer, muchachos, dice la Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 5. Después de que habla de Rahab y Booz, dice, y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. La Biblia menciona en el libro de Ruth la historia. Creo que de las 4 que se mencionan, la que menos escándalo tiene es ella. Pero tiene un problema porque es de Moab, tampoco es israelita, es judía. No es judía, es de Moab. La Biblia dice, no era del pueblo de Israel. Conocen la historia. Elimelech, porque había hambre, se va con Noemí y con Malón y Kelión a Moab. Dice la Biblia que ahí encuentran esposas para sus hijos. Malón se casa con Ruth y Kelión con Orfa. La Biblia dice que muere Elimelech, muere Malón y muere Kelión. Noemí dice, no tengo hijos, váyanse con sus dioses y con sus padres. La Biblia dice que Orfa le da un beso y se va, pero Ruth se queda con ella y le dice que tu Dios será mi Dios, tu nación, tu familia, yo voy a seguirte. La Biblia lo dice. Una mujer que no era del pueblo de Israel. Como que uno dice, óigame, qué bárbaro, esta ni de la familia es. ¿Y cómo se metió a la vida y a la familia de Jesús? Sí, del vientre de esa mujer viene la ascendencia o descendencia hacia Jesucristo. Vamos con la última mujer, muchachos. Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de ¿quién? De Urías. Si van conmigo, la Biblia dice en segunda de Samuel, la historia, otro escándalo. Segunda de Samuel, dice la Biblia, capítulo 11. Conocemos la historia. La Biblia menciona que un día David se pasea, ve a una mujer bañándose y entonces la llama, tiene relaciones con ella. La Biblia dice entonces que está embarazada, trae a Urías para que se acueste, y la Biblia para que aparente que era el hijo de él y no del abuso. Y dice la Biblia que después no quiere, lo regresa a la batalla, lo pone al frente y muere. Y luego dice la Biblia que ese niño muere también. Después vuelve a engendrar a otro que era Salomón. Pero la Biblia menciona algo interesante. La Biblia menciona que el abuelo de Betsabé era Aitofel. Y Aitofel era el consejero de David. Eliam y Urías, padre y esposo de Betsabé, eran miembros de la guardia personal de David. Es decir, que David conocía muy bien a esta mujer. Es decir, que David sabía lo que estaba haciendo. Y es de ella que viene el rey Salomón. Es de ella que viene la genealogía de Jesucristo. Increíble, increíble. Saben que la mayoría de la gente, cuando va a una iglesia, muchachos, lo primero que quiere ver es que todo el mundo viva bien, sin problemas, y no está mal. Pero déjenme decirles que en la historia de Jesucristo y aún en nosotros sabemos que vivimos con conflictos, luchas y desafíos. Vayan conmigo a San Juan capítulo 8, por favor. La Biblia dice en San Juan capítulo 8, versículo 48. San Juan capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué? Samaritano y que tienes demonio. La Biblia menciona también que ellos decían, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron a Jesús: nosotros no somos nacidos de ¿qué? De fornicación. Un padre tenemos, y ese ¿quién es? Dios. De acuerdo a la Biblia, muchachos, dice la escritura que ellos acusaban a Jesús de que había sido hijo de fornicación. Conocemos la historia cuando nace Jesucristo.
Sabemos que José quería dejarla por el bochorno que eso tendría, porque si sabrían que estaba embarazada antes de vivir juntos, ella podría ser merecedora de un juicio, María. Y Jesús caminó con este estigma, con estas dudas y con estos conflictos. Pero les voy a explicar por qué Mateo hizo esto. Vayan conmigo a Mateo, por favor, capítulo 9. ¿Por qué Mateo hizo esto, muchachos? Mateo capítulo 9. Vamos a leer el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y ¿qué? Pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice la palabra de Dios, capítulo 9, versículo 13, la última parte: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué, muchachos? Al arrepentimiento. Voy a explicarles. Conocen todos que un publicano era aquel que cobraba los impuestos a nombre de Roma. Era un judío que le cobraba y le quitaba injustamente el dinero a su gente para dárselo a Roma, pero él se quedaba con una buena tajada, no le importaba. Los publicanos eran personas despreciadas, eran personas consideradas de lo peorcito, pecadores. Y la Biblia menciona que Mateo sabía lo que se siente ser despreciado. Mateo sabía lo que se sentía ser de lo peorcito. Inclusive a Jesús siempre lo criticaron porque comía con las prostitutas, con los pecadores, con los publicanos. Tres grupos, interesante. Y la Biblia menciona aquí que Mateo sabía y quería decirle, aunque escribió a los judíos, que el Mesías, que Jehová es salvación, Jesucristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa lo que vendría de su familia, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Mateo quería decirle a la nación que el Señor no ve tu pasado, sino ve tu futuro para algo extraordinario en las manos del Maestro. Muchachos, escúchenme lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente, especialmente hay jóvenes, que cuando llega un conflicto a su vida, tienen dos opciones. La primera es decir: ya no quiero ir a la iglesia, no me siento bien, no estoy contento. Y la segunda es de aferrarse y seguir buscando al Señor. Algunos jóvenes han tomado la decisión de suicidarse. Es decir, muchachos, yo recibo, no constantes, gracias a Dios, de pronto indicaciones, mensajes de gente que sufre y que inclusive quiere atentar con su vida, porque la solución para ellos es la muerte. Y quiero decirles que a pesar de lo que hagamos, siempre habrá solución y esperanza en el Mesías, en el Salvador, muchachos. Lo último que hay que pensar es no estar aquí en la iglesia. El Señor nos busca y Mateo quería dejarlo claro. La familia de Jesucristo decía muy bien quiénes pueden pertenecer a su familia. Sí, muchachos, tú y yo podemos pertenecer a esta familia. La Biblia menciona esto vez tras vez. Mateo capítulo 11, por favor, versículo 19, dice la escritura: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es claro. Pero déjenme decirles algo, muchachos. En la historia hay dos grupos. La historia no termina aquí. En la Biblia hay dos grupos. El primero, de aquellos que siendo o considerándose pecadores, buscan a Dios.
Vayan conmigo a Mateo capítulo 21, por favor. Miren cómo Mateo escribe por inspiración divina. Dice la Biblia, Mateo capítulo 21. Leamos el versículo 31 en adelante. Dice la escritura, Mateo 12, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, ¿qué dice? Van delante de vosotros, ¿a qué? Al reino. La Biblia dice que Jesucristo hablando mencionó, les voy a decir algo, que los publicanos como Mateo, las rameras, las prostitutas, van al reino primero que ustedes. Y déjeme decirlo y parafrasearlo a hoy en día aquí en la iglesia, Iglesia Central. Hay mucha gente allá afuera que es drogadicta, alcohólica, que trabaja en la prostitución. Hay gente allá afuera que roba, mata y miente. Y que esa gente, cuando se ven como pecadores y buscan al Señor porque se creen pecadores, ellos van adelante que nosotros al reino de los cielos. Y les voy a decir algo que va a ser difícil de entender, muchachos. La cuestión aquí, dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Es decir, cuando un joven, una señorita, un hombre, una mujer vive una vida mala y se encuentra con Jesús, se ve ante el Señor y dice, mi vida es pecaminosa, no merezco a Jesús, no merezco un Salvador. Y entonces entrega su vida rendida a los pies de Jesús. Pero el problema no es ese. El problema es que hay otro grupo que dice, yo no robo, yo no mato, no cometo adulterio, ni siquiera defraudo al gobierno, yo estoy bien. Salvador necesitan esos que están afuera. Y ese es el error más grave de la iglesia. Creer que necesitas hacer cosas malas y vivir en pecado abierto para creer que necesitas de un Salvador. Y ese era el problema de los fariseos, que nada más juzgaban por lo que veían. Y muchachos, tal vez en esta iglesia hay gente que aunque no hace lo que hacen los demás, finalmente no ha entregado su vida a Jesús. Les voy a decir, Primera de Juan, vayan conmigo por favor. El libro de Primera de Juan, dice la escritura, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia menciona algo muy importante. Durante la escuela sabática, muchachos, el Señor siempre sigue diciendo, vengan a mí, volveos a mí, buscadme y viviréis. La escritura reafirma la gran verdad. Les voy a decir, si yo les preguntase, díganme, ¿cuál es el concepto de pecado que tenemos? La mayoría puede responder, la Biblia dice que pecado es infracción de la ley. Y les voy a decir, si pensamos en esta lógica, muchachos, escuchen, si yo creo que solamente pecado es infracción de la ley y pecado nos lleva, la consecuencia del pecado es la muerte eterna, si pecado es infracción de la ley y pecado nos lleva a la muerte eterna, ¿qué gano yo? Lógica, si pecado es transgresión de la ley, ¿qué gano yo si guardo la ley? Lógica, ¿qué diría la lógica? Si pecado es transgresión de la ley solamente y es la muerte eterna, ¿qué gano si guardo la ley? ¿Y esto es así? No. Nadie se salva, dice Gálatas 2:16. Nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie. Y aquí está el problema, muchachos, que la mayoría tenemos un concepto de pecado equivocado. Porque pecado no es aquel que comete solamente la acción. Pecado en la Biblia es la separación de Dios y el hombre. Pecado es el simple hecho de no vivir en armonía y en comunión con Él. Somos pecadores. Pablo lo dijo, que por un hombre entró el pecado a la humanidad, pero por un hombre vamos a ser justos. La Biblia menciona que por el simple hecho de contar con esta naturaleza,
por esta separación entre Dios y los hombres, soy un pecador. La consecuencia de esa separación es transgresión a los mandamientos. Lo que necesito hacer es acercarme a Dios, entregarme a Él. Consecuencia, amaré a Dios y guardaré sus mandamientos. La iglesia debe comprender esto, porque la iglesia hoy en día nada más está viendo las apariencias, y no es así. No es porque vengas a la iglesia el sábado y llegues a la escuela sabática y vengas al culto, esto está bien, pero no es suficiente. No es porque tú no vayas a prostituir, o no vayas a adulterar, o no vayas a robar, o no mates. Eso no es, eso es una consecuencia. Y les voy a decir algo, que esa gente que ha cometido esos errores graves, personas que hemos cometido errores en nuestra vida y vemos a Jesús, nos consideramos como lo que somos, pecadores que necesitamos de un Salvador. Y el peligro de la gente hoy en día es que olvide eso, que por creer que no hace cosas graves es menos pecador que los que las hacen. Muchachos, hermanos, antes de que venga Jesucristo, habrá una crisis que va a desenmascarar quiénes somos en realidad. Y yo pregunto, ¿cuántos nosotros estamos aquí cometiendo el error de entender que venimos aquí y estamos cubiertos? Y que aquellos, sí, ¿quieres predicar el evangelio? Predícale ese que está allá borracho en la esquina. Ese sí, a mí no. Cuando no nos damos cuenta que el evangelio también es para mí y también es para ti. La próxima vez que vengas a la iglesia, que estudies la Biblia, que cantes un himno, que vayas al culto, que compartas tu fe, recuerda que somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Quiero que vean este video, muchachos. Este video ha venido a ayudarme muchísimo a explicar y a entender yo mismo. Podemos tener audio, por favor. Lo que quiero explicarles, lo que quiero decirles. Este video habla del plan de la redención. Es un drama mudo que se hizo en la Universidad de Montemorelos. Me ha ayudado muchísimo y quiero que ustedes se den cuenta de esto. Ahora tenemos el audio, por favor. Okay. Listo, ya, hijo. Miren lo que dice: hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Señor sabía nuestros conflictos. Me encanta este video. Hace mucho tiempo no había esa separación. La Biblia dice que Jesucristo, muchachos, creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Nuestro Dios comenzó a formar quien sería el primero en la humanidad. Esa imagen no solamente era espiritual, también física. Jesucristo formó con tanto amor, porque deseaba que sus hijos estuvieran bien. La Biblia dice que detalle por detalle el Señor moldeó. Lo único que restaba después de hacer el molde, los ojos, pestañas, era el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Qué maravilloso.
Jesús había creado todo en favor de la humanidad. Y por ello, en esa relación tan estrecha, le mostró al hombre lo que había creado para él. Jesucristo mismo era su maestro. Jesucristo mismo era su amigo. Y el hombre comenzó a disfrutar de las cosas. Era una relación extraordinaria. Decirle: todo esto es para ti. Todo lo que ves era en beneficio de la humanidad. Extraordinario. Adán había nacido con una naturaleza diferente. La intención es que viviesen así por la eternidad. Pero en este conflicto hay alguien más. En esta historia, donde el enemigo de las almas intercede, se mete y comienza a haber una brecha. Cuando nosotros, no hay nadie, muchachos, que cometa un acto equivocado si primero no se separa de Dios. Nadie va a caer en una tentación a menos de que haya dejado a Jesucristo. Las tentaciones no vienen de la noche a la mañana. Nadie comete un error a menos de que haya dejado a Jesucristo. Y las tentaciones vienen hoy en día con más gravedad, tanto en la iglesia como fuera de ella. La gente sucumbe. ¿Y saben lo que pasa en la mentalidad de los jóvenes y de la iglesia, de los adultos? Que nos sentimos tan mal. Y el enemigo trata de disipar, de quitar la imagen de Jesucristo en la humanidad. Y lo hará de una u otra manera. Y esto es lo que pasa hoy en día. Las tentaciones vienen y cuando nosotros sucumbimos a ellas, nos sentimos tan mal. Pero el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. El enemigo continuará quitando la imagen de Dios, haciendo la brecha más abierta, más grande entre Dios y los hombres. Uno, como comete errores, se siente tan mal. Pero este conflicto continúa y lo hará con el máximo ataque. En los últimos días ha habido jóvenes que se han quitado la vida, o que han quitado la vida a otros más, creyendo que esa es la solución. Y es lo que pretende el enemigo. Eso pretende que suceda y será cada vez peor y peor, porque la imagen de Jesucristo ya no está más con las personas. Esa brecha se abre más y el enemigo entonces nos recuerda que no somos dignos. Y cuando nos presentamos delante del Padre, el enemigo tiene suficientes argumentos para acusarnos. Y nos recuerda lo que hicimos con los padres, con los hermanos, con los amigos. Y nos recuerda los errores de nuestra vida, que no somos buenos, que somos pecadores, que hemos caído, que no hay solución. Y el veredicto tiene que darse. Las evidencias hablan. Y cuando el Padre da un veredicto, el veredicto es así. El veredicto es que somos faltos, pero Jesucristo, Él viene a interceder y se presenta ante el Padre por nosotros. Muchachos, hay solución en Cristo Jesús, pero la clave es reconocernos como somos. Somos pecadores. Jesús murió también por ti, aunque no hagas cosas graves como los demás. Jesús murió por ti. ¿Y qué más podemos ofrecerle? Díganme. Nada más que nuestra propia vida, muchachos. En Jesucristo hay salvación. Y entonces Él toma nuestro lugar. Y aunque no dañemos la vida de alguien, nos hemos separado y Él viene a hacer ese puente. Pero eso le costó la vida al Hijo de Dios. Nuestra separación, nuestra actitud, muchachos, ha venido a hacer brecha entre Cristo y los hombres. Pero cada vez que eso sucede, nos recuerda que por amor Jesús cargó el pecado en la cruz. Y cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Se refería a que Jesucristo llevaba el pecado en su cuerpo.
y eso lo separaba del Padre, pero lo hizo por amor. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el Salvador. Mateo quería decir eso. Los evangelios, Jesucristo quería decir eso. Hay dos grupos en esta vida. El primero, que reconoce su pecaminosidad por sus actos y se entrega al Señor. Y el segundo, que a sabiendas de que no comete errores tan graves, también se reconoce como pecador. No hay grados. Todos necesitamos de un Salvador. Muchachos, yo quiero invitar en esta hora a la iglesia, a toda la iglesia, aquellos que viniendo aquí al frente dicen: Señor, yo quiero decir que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Hay alguien que venga aquí al altar y que juntos oremos y digamos: Señor, yo quiero pedirte que me ayudes. Hay alguien que viniendo aquí al altar, Dios les bendiga. Invitación a toda la iglesia, especialmente para los jóvenes. Edith. Después de tan bello mensaje, vamos a cantar con mucho júbilo el himno número 432, como el siervo. Mientras cantamos este himno, si hay algunos jóvenes que quieren venir y decir: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti esta mañana. Yo no voy a ver mañana, yo voy a ver por hoy. Y que yo pueda entregar mi vida a ti. Este himno es precioso, como el siervo clama por las aguas. Yo quisiera que todos cantemos este himno. Vamos a cantarlo, muchachos, por favor. Gracias, hermano. Cantemos, hermanos. Si quieren venir, jóvenes, hermanos, vengan. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Cantemos juntos. Cristo, tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más te adoro que a mí, lo antiguo es solo tú me podrás saciar. Solo tú eres de mi razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
siervo clama. Señor, yo así seré, así soy en las necesidades. Por favor, Iglesia Central, no queda mucho tiempo. Algo tiene que suceder. Y quiero decirles que los jóvenes harán la diferencia. Ellos, junto con la iglesia, harán una diferencia. Vamos a orar. Querido Padre, ¿sabes, Señor? A nadie podemos esconder quiénes somos. Mucha gente nos conoce, tal vez en la casa, los padres, los amigos, conoce quiénes somos. Pero especialmente tú sabes quiénes realmente somos. Ayúdanos a saber que no solamente por cometer actos equivocados y que tal vez causan dolor, Señor, necesitamos de esa manera un Salvador. Sencillamente, en esa separación necesitamos de un Salvador. Necesitamos que alguien nos reconcilie con el cielo. Y querido Padre, en una forma muy especial, como dice tu palabra, perdónanos. Nos reconocemos pecadores, Señor. De otra forma estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y sabemos, Señor, que la única solución es vivir contigo, de acercarnos, de consagrarnos a ti. Danos el valor de vivir de acuerdo a tu voluntad. Danos la esperanza de que todo lo que hacemos vale la pena, de que los esfuerzos, el venir a la iglesia, de escuchar un sermón, de la escuela sabática, los clubes, las sociedades de jóvenes, los campamentos, las federaciones, todo tiene un propósito y vale la pena, y lo seguiremos haciendo si con ello podemos ayudar a un joven, a una señorita a encontrar la salvación en Cristo Jesús. No nos vamos a cansar si tú estás con nosotros. Dale fuerza a tu pueblo. Ayúdanos a recordar que todos los días debemos entregarnos porque necesitamos de un Salvador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Como ese siervo, clamamos sedientos del agua de vida que es Jesucristo. Transforma nuestra iglesia, Señor. Transforma nuestra vida. Quiero de una forma especial poner a los jóvenes en tus manos. Tienes muchos desafíos, Señor. Los que somos padres te pedimos que salves a nuestros hijos, que ninguno de ellos piense o sienta que está solo, que nunca olviden que los amamos por lo que son, a pesar de lo que hagan. Que nunca olviden que esta iglesia es su familia y que esta iglesia ama a los jóvenes. Si ellos piensan lo contrario, ayúdalos. Si nosotros como adultos hacemos lo contrario, ayúdanos. Porque de la fuerza, del brillo, el valor de los jóvenes, mucha gente conocerá de la segunda venida de Cristo Jesús. Nos encomendamos en tus manos. Gracias por oírnos, Padre querido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Feliz sábado.